Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y estamos hablando sobre los derechos de los consumidores, la respuesta de las autoridades y cómo se está moviendo las tiendas departamentales. En este caso, estamos discutiendo con la procuradora del consumidor, Lorena Martínez, y con el presidente del ANTAD, Vicente Yáñez. Lorena, desde luego, tú lo comentábamos en el corte, con la ANTAD, que son estructuras sólidas, independientemente de que nos cuenten cómo cambiaron la relación, que antes era más confrontativa, pero digamos que es, tú decías, con quien menos problemas tenemos. Tienes otras áreas donde los retos son mayores. De hecho, donde más quejas y denuncias te llegan es, hasta donde entiendo, de telefonía celular, los 4 Telmex, sectores. Y yo me pongo a pensar, a ver, ¿tienes capacidad instalada como Procuraduría para responder a todo el enorme universo? Tiendas departamentales, telecomunicaciones, celulares, incluso, lo decías, algunos talleres o comercios más informales. No, por supuesto que no habría capacidad suficiente para poder atender a este universo tan amplio. Por eso la apuesta de la nueva Profeco es una apuesta distinta, Pepe. Nosotros le apostamos fundamentalmente a educar al consumidor y a las consumidoras, es decir, que conozcan sus derechos y que sepan cómo hacerlos valer. Prevenir, finalmente, es más importante. Segundo, le apostamos a modernizar el trabajo de la institución a través del uso de las tecnologías. Esto del Concilianet es un ejemplo, pero es solamente uno de ellos. Hoy por hoy, por ejemplo, podemos hacer el registro de los contratos de adhesión de manera digital sin que un proveedor tenga que presentarse para nada en nuestras oficinas. Y así como eso, estamos hoy tecnificando toda el área de verificación para que podamos llevar a cabo verificaciones de manera transparente, eliminar la opacidad, darle confianza al proveedor y al consumidor de que las actuaciones nuestras son apegadas a derecho, son legales, tienen certeza jurídica, que eso es muy importante. Y cuarto, la nueva Profeco le apuesta fundamentalmente a la conciencia del consumidor. ¿Qué significa? Que conociendo sus derechos y facilitando al consumidor su defensa, damos un paso muy importante. Por ejemplo, a ver, nadie sabe, pocos saben, que existen las acciones colectivas. Las acciones colectivas es un instrumento jurídico muy importante que hoy tiene la Profeco, que en lugar de estar defendiendo uno por uno a los consumidores, si hay más de 30 consumidores que tienen un problema común, Profeco los representa ante los tribunales y ejerce una acción colectiva que beneficia posteriormente a todos los consumidores que estén en la misma situación. Recientemente acabamos de presentar una acción colectiva contra una empresa de aerolíneas, por ejemplo, es la primera vez en la historia que se hace. Pero antes de ello presentamos acciones colectivas contra empresas inmobiliarias muy grandes, muy importantes, en donde estamos protegiendo a más de 800 consumidores en un solo ejercicio. ¿Y ya has presentado, por ejemplo, acciones colectivas respecto de telefonía celular, claro, o Telmex, por supuesto, publicidad disfrazada, por supuesto, etcétera? Hoy por hoy el caso tenemos, ¿cómo se llama? tenemos 24, ¿cómo se llama? Tenemos 24 acciones colectivas o de grupo, de las cuales, recordemos, obtuvimos una sentencia importante en Sky, por ejemplo, ¿sí? Obtuvimos ya una sentencia muy importante de otra Nextel. Es decir, hoy por hoy, Profeco defiende en un esquema que ya no es uno por uno, porque sí, no vamos a acabar nunca. Hoy estamos ejercitando las acciones que nos permite la ley, que son las acciones de grupo, las acciones colectivas. Participamos en los juicios mercantiles, por ejemplo, representando a consumidores cuando una empresa entra a una quiebra mercantil, por ejemplo, ¿no? En estas acciones que nosotros realizamos somos más eficaces porque evitamos que el consumidor tenga que estar todo el tiempo con nosotros, haciendo filas, etcétera, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo? Pues encontrando también puntos de encuentro, como lo hicimos con la ANTAD. Uno de nuestros principales proveedores de quejas es la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Este año pasado logramos un acuerdo histórico para nosotros. CFE puede decir, pues para mí 26,000 quejas no son muchas si tengo 200,000. 26,000, ¿no? Pues es muchísimo. Para ellos pueden decir que no son muchas, pero para nosotros son un montón. A ver, ¿sí? 26,000 CFE, en el Buen Fin fueron 70. Y déjame llevar con Vicente un ejemplo, otro ejemplo actual. Digo, ustedes son, tú lo decías, somos, digamos, casi cautivos, estamos ahí, mientras, por ejemplo, está también el problema de las casas de empeño, que tienes, hasta donde entiendo, cerca de, tú me corregirás, son 700. No, 7,000. 7,000, perdón. 7,000. Que ni siquiera están regularizadas. ¿Qué significa eso para ustedes, digamos, en términos de condiciones
Mira, siguiendo con lo que comentabas, por eso precisamente nosotros buscamos cambiar una agenda confrontativa, una agenda colaborativa, porque eso le va a permitir a Profeco utilizar sus capacidades en fiscalizar los que no están siendo fiscalizados, los que no están siendo revisados, como es estos pequeños comercios que no le cumplen al consumidor, pero como es también toda esta informalidad, necesitamos formalizar nuestra economía. México, uno de los grandes retos que tiene, y qué bueno que exista pues una política federal tendiendo a formalizar, y dentro de esta formalización es muy importante los pasos que dé Profeco para que la cancha esté pareja para todos. Para nosotros nuestro principal enemigo es el comercio informal, que es el canal de distribución de la mercancía robada, de la mercancía pirata, del contrabando, e inclusive de la mercancía caduca, en el caso de medicinas y algunos alimentos. Y es nuestra competencia desleal. El cliente se va para allá y ese comerciante informal pues demanda infraestructura, educación, salud, servicios y no paga nada. No aporta nada al gasto público. Y es que el gran reto es que formalicemos nuestra economía, que tengamos una sola economía y que las reglas sean para todos. Entonces ahí Profeco necesita aliados como nosotros, que nos autorregulemos, que cumplamos con la ley, que utilicemos mecanismos como el Concilianet para liberarle el tiempo para que ella pueda... ¿Les ha llegado alguna acción colectiva a ustedes? No. Que yo sepa, nuestros socios no. Nosotros buscamos no llevar eso. A ver, y ahí voy contigo, porque en efecto es interesante cómo cambiaron la agenda, digamos, confrontativa por la de colaboración, lo que te permite a ti liberar recursos y enfocarte para otro lado. Pero, y ahí en todos los, digamos, compañías u otros sectores donde se dan litigios, porque una acción colectiva pues es un litigio. Mira. Y estoy pensando en particular, y insisto, perdón, Lorena, porque nuestro público... es de los temas más sensibles y es pues la telefonía celular o incremento en las tarifas, abusos. Quiero llevar el caso de la ANTAF a otro escenario. Ajá. Efectivamente, iniciamos desde el principio de mi administración en Profeco en una relación de comunicación primero, colaboración y decir cómo Profeco quiere que ellos hagan las cosas. En un modelo de autorregulación se empezaron a corregir muchas cosas y nosotros empezamos a corregir muchas cosas, ¿sí? Porque evidentemente también nosotros necesitamos ofrecer certeza y legalidad en las actuaciones que realiza la Profeco y llegamos finalmente a un modelo en donde ellos se autorregulan, mejoran sus prácticas comerciales y nosotros podemos reorientar nuestro esfuerzo a otras cosas. Claro. ¿Qué tenemos ahí? Recordemos que la nueva ley en materia de telecomunicaciones faculta, y finalmente así va a ser, en los próximos días Profeco pondrá en marcha la nueva subprocuraduría especializada en materia de telecomunicaciones. ¿A qué obedece ello? Evidentemente a que el sector de telecomunicaciones es el sector que tiene el mayor número de quejas como sector, ¿sí? Obviamente, frente a Comisión Federal, que es una sola empresa, es la empresa que tiene el mayor número de quejas. Sí, porque más aquí tienes muchas. Tiene muchas. Entonces, vamos a iniciar con la puesta en marcha de la nueva subprocuraduría en materia de telecomunicaciones y en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones vamos a tener un sistema único de recepción de quejas, que eso es muy importante. Cada queja que recibimos a través de ese sistema único va a diversificar su función hacia nosotros para efectos de la restitución del daño que se haya efectuado al consumidor y hacia el IFTEL para la imposición de las sanciones de acuerdo con la ley de telecomunicaciones. Okay. Y ahí iniciamos todo un proceso de autorregulación que tenemos que mejorar sin duda en la industria de las telecomunicaciones. Hacia ahí vamos caminando, a que lo que logramos con la ANTAD lo logremos con el sector de telecomunicaciones. Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en el sector de las aerolíneas, en una relación muy difícil, Claro, nosotros hemos tenido que cerrar oficinas de las aerolíneas en este país, pero hemos avanzado. Hoy por hoy, muchas de esas malas prácticas que identificamos hace 9 meses, hoy por hoy se han ido eliminando. Y estamos por dar el salto siguiente, precisamente, que es terminen ellos de corregir sus malas prácticas y si no, pues para eso estamos. Las acciones colectivas que hemos venido presentando en contra de las líneas aéreas tienen ese propósito, que es que corrijan malas prácticas comerciales. En el caso de otras empresas telefónicas, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer con una mejor estructura, con más personal mucho más profesionalizado, técnicamente más preparado para poder revisar pues, el tema de la banda ancha, por ejemplo. Claro, claro. Cuando un consumidor llega con nosotros y nos dice que contrató
10 gigas de banda ancha para su casa y solo recibe 1, claro. Hoy por hoy yo no tengo personal técnicamente preparado para que pueda verificar eso, pero lo estamos reclutando en este momento. Entonces el día de mañana yo puedo tener un perito que va a ir a tu casa y va a verificar que efectivamente lo que tú contrataste sea lo que estás recibiendo y podamos hacer una defensa mucho más efectiva. Entonces, ¿qué hicimos? Ubicamos perfectamente bien dónde está el 80% de las quejas que recibe la Profeco, redireccionamos el esfuerzo de la institución y entonces estamos atacando telecomunicaciones con la nueva subprocuraduría, atacando Comisión Federal de Electricidad en un convenio muy importante que firmamos el año pasado, que costó mucho trabajo, pero que finalmente la CFE ha entendido una cosa, es un prestador de servicio. Sus clientes, sus usuarios son clientes, sí, claro. Y que por tanto tiene que cambiar esa relación de servicio público casi obligatorio. ¿Y has encontrado en CFE? Entiendo que encontraste, digamos, ese buen ánimo, pero y en otras, las aerolíneas, telecomunicaciones, en las aerolíneas hemos celulares, encontrado, ¿has encontrado esa disposición? La he buscado por todos lados. Por ejemplo, que encontraste en la ANTAD. La he buscado y he tocado todas las puertas. ¿Qué encontraste? Pues he encontrado, mira, una gran respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para entender que una parte que ellos regulan es muy importante para que el consumidor se beneficie. He encontrado una respuesta maravillosa en el FOBISTE y en el ISSSTE para corregir prácticas comerciales de la industria de la vivienda, por ejemplo, y firmamos 2 convenios con ellos. Hemos encontrado una alianza extraordinaria con la COFESE, por ejemplo, en donde estamos trabajando en la identificación de prácticas monopólicas en las regiones del país. Es decir, lo que hemos hecho es crear este sistema de protección al consumidor en donde no solo es la Profeco la que defiende a los consumidores, sino son muchas instituciones y muchas dependencias que también tienen un cachito de responsabilidad. Se nos fue el tiempo volando, discúlpenme, porque además tenemos que enlazarnos ahorita a una conferencia de la PGR. La Procuradora del Consumidor, Lorena Martínez, un placer que haya que haya aceptado nuestra invitación, que haya estado hoy aquí, y por supuesto muchísimas gracias, Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD. Gracias a ambos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información, y mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.